Bueno, como les decía al principio, eh, hoy vamos a hablar de las creencias, sobre todo de las creencias limitantes y irracionales, ¿no? Y bueno, ¿qué es una creencia? La palabra creencia viene del latín credere, que es poner confianza en algo o alguien. Y tiene una firme conformidad y asentimiento con alguna cosa, es la base del concepto, ¿no? Y tiene una raíz indoeuropea, es más complicado, este que dice Kert, en referencia al corazón, y en DE, que refiere colocar. Por lo tanto, significa que uno está poniendo el corazón en algo. Eso significa una creencia, que estamos poniendo el corazón en algo. En este sentido, está asociada a la idea de fe. Hay varios tipos de creencias. Eh, Están las creencias sobrenaturales, viene del latín supra, por encima de la naturaleza, ¿no? O sea, supranaturales. Lo que excede los límites de la naturaleza, la verdad revelada para la cultura judeo-cristiana. Están las creencias naturales, que son las producidas por la naturaleza, son el conjunto, digamos, sí, son el conjunto y un orden de todas las entidades del universo y la calidad y propiedad de las cosas. También están estas, que son las más malas de todas, que son las creencias ilógicas o irracionales. Y verdaderamente son producto de la pérdida del sentido de la razón, ¿no? Estas son, estas creencias son muy disfuncionales porque no se fundamentan en la realidad, sino más bien es la mente nuestra que hace que se fundamente de alguna manera ese tipo de creencias. ¿Sí? Eh, una creencia es el estado de la mente en el que suponemos verdadero el conocimiento o la experiencia que tenemos acerca de un suceso o cosa, sin tener la evidencia objetiva que lo fundamente, o sea, sin que lo hayamos comprobado, ¿verdad? Y cuando no se, es decir, si no hay evidencia, no se puede comprobar. Creo que esto lo hablamos la otra vez. El sistema de creencias es el conjunto de las mismas que son generadoras de pensamientos distorsionados. Eh, es una historia, ¿no? Porque ustedes fíjense, eh, el concepto de creo, pienso, siento y actúo está bien reflejado acá, porque la creencia es la que genera ese tipo de pensamientos distorsionados o irracionales. ¿Por qué? Porque también son creencias irracionales. O sea, si lo que suponemos o lo esperado no coincide con la realidad, pueden producirse trastornos emocionales, trastornos, trastornos emocionales cognitivos y distrés. El distrés es el estrés malo, eso lo hablamos porque está el euestrés, que es el estrés, digamos, bueno, eh, producido por una euforia, haber estado en una fiesta, un desbalance en nuestro cuerpo, alegría. Eso también es estrés, pero es euestrés, que es el estrés bueno. La terapia cognitiva comportamental y la reestructuración cognitiva
apuntan a las creencias que es necesario cambiar, porque de alguna manera limitan nuestra vida, activando tremendamente en nosotros pensamientos que son totalmente distorsionados e irracionales y en muchos casos nos hacen sufrir, influyen negativamente en nuestra relación con, hasta con nosotros mismos, con el mundo y con los demás. ¿Sí? Lo que les decía con el creo, pienso, siento y actúo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el comportamiento, con la emoción, con el pensamiento y con las creencias. ¿Por qué? Porque las creencias generan pensamientos. Los pensamientos generan una emoción. Y de acuerdo a la emoción que tengamos, va a ser nuestro comportamiento. Bueno, si son irracionales, nuestro comportamiento también va a ser irracional. ¿Y qué sería nuestra actitud, verdad? O sea, vamos a tener una actitud nefasta, irracional, porque tenemos pensamientos irracionales. Bueno, de eso se trata, de empezar a cambiar y abandonar ese tipo de creencias o mandatos mal instalados, en fin, hay varias, ya las vamos a tocar despacito. Los, si las creencias son terribles y son nefastas, los pensamientos y después las emociones, como les dije recién, van a tender a ser también terribles y irracionales. Y van a responder a nuestro propio paradigma. O sea, van a responder a ese modelo de creencia que tenemos, que nos instalaron, que vinieron a través de un mandato, ¿sí? Eh, Podemos ejemplificar, por ejemplo, si me quedo solo en casa de noche, por ejemplo, ¿no? Eh, Está creído como horrible y el pensamiento, ¿cómo va a ser? Esta noche me muero de miedo, seguro que algo grave va a pasar, va a ser estar solo, va a ser espantoso estar solo en la noche. Todo, fíjense lo que produce una creencia mal instalada y una creencia irracional. Y las consecuencias van a ser esas: terror, miedo, pánico, desesperación, soledad, depresión, inquietud. Eh, 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 y de ahí que vamos a tener nuestros trastornos en los pensamientos también, ¿no? Y permanentemente vamos a estar sintiendo como que nos acosan. Entonces hay que empezar a abandonar esas creencias. Hay algunas creencias que podemos llegar a tener cuando iniciamos los talleres. Por ejemplo, ¿no? Mis problemas son más graves que los de los demás. La única manera, perdón, la única manera que mejore es si asiste mi familia al tratamiento. Nunca tan lejos de la verdad, ¿no? Lo mío no tiene solución. Mis compañeros de grupo no me van a aceptar. Eh, Otra cosa sería, si cuento todo lo que me pasa, no me van a creer o van a pensar que estoy loco. Bueno, todo este tipo de creencias que podemos llegar a creer cuando iniciamos los talleres son exclusivamente productos de nuestra mente, o sea, de miedo. Así que después ustedes también identifiquen, y díganme si ven algún motivo o algo que pensaron negativamente cuando ingresaron al taller. Eh, Hay una carga ambiental que es fundamental, que es, por ejemplo, cómo fuimos tratados por los demás, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que de chico me decían que era torpe con las manos, que rompía todo. Eh, y hoy que trabajo en un laboratorio pienso todo el tiempo en que a veces voy a romper los tubos o manejar mal una máquina y a veces me da miedo perder el empleo.
no sé si entienden el ejemplo, ¿no? O sea, de chico me instalaron que era un torpe. Y de acuerdo al trabajo que hoy tengamos, a lo que nos dediquemos, vamos a sentir ese miedo porque, uy, me dijeron que era torpe, tengo miedo de romper algo. Es bastante engorroso sentir ese tipo de miedos y darle bolilla a la mente para que nos recuerden lo que nos decían, ¿no? Otro ejemplo sería cuando, o sea, si mi papá me decía que cuando nos miraba fijo era porque habíamos hecho algo mal. A muchos nos ha pasado, ¿eh? Y hoy me cuesta mucho enfrentar, por ejemplo, enfrentar entrevistas laborales, eh, no a mí, por supuesto, pero bueno, es, eh, a veces me cuesta mirar a la gente a los ojos y, y siempre me decían las palabritas, ¿no? No aclares que oscurece. Y bueno, todas esas cosas que es la carga ambiental que nos han metido en la cabeza y que nos hacen sentir inseguros después, ¿no? Eh, porque la carga ambiental también está de cómo se sintieron nuestros padres respecto de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá solía decir, yo quería estudiar, no quería ser solo ama de casa y criar hijos. Me siento frustrada. Mi abuela también decía, repetía sin parar, las mujeres nacimos para sufrir. Mi papá nos decía a mí, a mis hermanos, los hombres no lloran. Qué loco, ¿no? Esas cosas que nos han instalado, que para ese tiempo, bueno, estaban, podemos decir que estaban bien, pero hoy ya tenemos que ayornarnos y actualizarnos un poquito, ¿no? Y vemos como la forma de pensar de sí mismo, de nuestros padres y de nuestros referentes, puede haber afectado nuestro modo de pensar. Con estos ejemplos podemos ver cómo se fija una creencia. O sea, con los ejemplos que yo les estoy dando, se fijan las creencias. Así como en nuestra mente se fijan los conceptos de los conocimientos, también se fijan las creencias. Son tremendas. Eh, Fíjense, hablando de fijar las creencias, qué nos han dicho respecto de nosotros mismos, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos que traje. Por ejemplo, dice, no servís para nada, nunca se puede contar con vos, callate, no digas pavadas, eh, sos un vago, nunca ayudás en nada, aprendé de tu hermano, él sí que es buen hijo. Ustedes fíjense que hasta nos daban, de alguna manera nos comparaban y nos hacían sentir muy mal y eso nos queda grabado, nos queda grabado a fuego. Después hay que sacarlo. Bueno, eso es lo que hay que abandonar. Porque era el modo que tenían nuestros padres de formarnos, de educarnos, en fin. Y si no se quieren remontar tan atrás, bueno, también hoy muchas veces nos equivocamos a decirle a nuestros hijos eh, o las personas que tenemos al lado todo este tipo de cosas, ¿no? No servís, callate, bueno, no sabes lo que decís, sos un vago, o de los hijos a los padres, ¿eh? Porque después les quedan también instalados esas cosas y decir, a ver ¿qué me están diciendo? Entonces hablo pavadas. Hay que tener mucho cuidado con el alcance de las palabras, porque así como nos benefician realmente y nos dan muchas satisfacciones, también nos perjudican y nos lastiman. Después sufrimos. Eh, Después también está, cuando hablamos de la carga ambiental de nuestras creencias, también están las experiencias propias, las nuestras, experiencias generales de la vida, ¿no?
y que son de suma importancia, ya que tiene que ver con nuestra capacidad de enfrentar al mundo y de todos los mecanismos que hemos puesto en juego para alcanzar nuestros objetivos. O sea, los logros en los estudios, en el trabajo digno, en las relaciones familiares, en los lazos sociales, en los vínculos amorosos, eh, ¿qué podemos decir? Las actividades recreativas, la vida espiritual, la postura frente a la vida, o sea, las metas y objetivos que hemos tenido. Todos estos logros son algunas de las experiencias que también marcaron nuestros modelos de creencias, porque estuvimos tan acostumbrados a hacerlas y a usarlas de esta manera que quedaron tan reflejados que fueron como nuestro paradigma, nuestro modelo de creencias y así estuvimos andando por el mundo. Vaya a saber cuánto tiempo. Pero bueno, no es así. Nuestra vida está condicionada por estos factores que realmente son muy importantes, pero no está determinada. Porque tenemos, ahora les voy a poner un dibujito que es el libre albedrío, es un 33%. Yo decido qué quiero hacer con esto que me pasa. Otro 33% es la carga genética, o sea, es la que heredamos, eh, o sea, lo que heredamos, pero heredamos la predisposición, no la patología, ¿no? Y el otro 33% es el modelaje y las experiencias propias de la vida, digamos que son nuestras experiencias. Así que, de alguna manera, vamos a tener que ir trabajando fuertemente en estas creencias porque nos están generando pensamientos que son horrorosos y nos debilitan, nos hacen sufrir, de alguna manera eh, van quedando eh, van quedando realmente atrás las buenas formas de pensar, o sea, pensar en positivo, y realmente es catastrófico. Cuando llegamos a darnos cuenta, que decir, pero ¿cómo estoy pensando esto yo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Es ahí cuando empezamos a empezar a cambiar. O sea, el darnos cuenta, ¿no? Concretamente el darse cuenta. Así que bueno, hasta acá estamos con este tipo de creencias. Ustedes van a decir algunas cosas en cuanto a las creencias que tienen y qué les hacen pensar, ¿no? Yo les voy a poner como tarea este, que registren cómo les pudo haber afectado la carga ambiental, digamos, de parte de lo que nos han impuesto, de las experiencias propias y de lo que adquirimos del correr de la naturaleza, ¿no? De lo que vivimos todos los días. Así después la próxima clase lo compartimos y ustedes los dicen, los explicamos porque esto es importante que lo hagan, ¿eh? Porque de acuerdo a esto después vamos a hablar de los pensamientos que producen este tipo de creencias, ¿sí? Así que bueno, por ahora los dejo de esta manera y estoy esperando, escucho ofertas. Voy a escuchar lo que me dicen de todo esto que es muy importante. Bueno, hasta luego.